¿Qué tranza mis charales? Ya buen rato sin subir contenido al canal. La verdad es que dejé la cámara de lado, me puse a entrenar y a hacer otras cosillas y pues dejé muy aparte lo que fue el canal. Pero se va a cambiar porque la semana pasada tuve la oportunidad de armar un bike on, una bici de esas de las que todos hablan. Hablan mucho por su precio, por sus características. Y pues tuve la oportunidad de armarla, no para mí, sino para un cliente, cosa que también les agradezco mucho a las personas que me traen sus bicicletas, que me las confían, ya sea para armarlas o para repararlas. Y pues bueno, aquí está el Dream Build de este Baikononón con todos sus detalles, con todos sus componentes tope de gama 2021 S-Works Epic. Así que quédense porque esto va a ser épico.